Muy buenas tardes, muy buenas noches ya. Bienvenidos, les damos la bienvenida a todos los ya presentes en este webinar organizado por el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería. Quiero darles la cordial bienvenida a todos ustedes interesados en este tema relevante, de coyuntura, muy importante, economía circular. Gracias a nombre del IEPI, a nombre de su directiva, encabezada por el señor Miguel Ramos, nuestro director tesorero, que también está presente, el ingeniero César Pongo, y nuestra reciente incorporación al equipo, nuestra ingeniera Ingrid Sano Sánchez, que además va a ser nuestra expositora. Ya haré la presentación de vida. Le saluda Guido Sánchez Yávar, soy asesor, flamante asesor de DIEPI, encantado de formar este equipo y estamos trabajando en temas relacionados a la profesionalización de los ingenieros. Muy bien, quiero darles algunas indicaciones antes de presentar a nuestra ilustre invitada, expositora de este webinar, y darles la bienvenida a los ya 40 participantes que están presentes, y mientras esperamos que se vayan incorporando el resto de personas, quiero anunciarles que necesitamos inscribirnos en el registro de asistencia. Por favor, esto es bien importante. Y al final también les agradeceremos poder llenar la encuesta. Esto es muy importante no solo para el IEPI, para el instituto, sino también para el colegio, para el tema de evaluación de la calidad. Entonces, les vamos a agradecer y quiero mencionarles desde ya estas dos indicaciones. El registro de asistencia y, en segundo lugar, la encuesta al final. Esto es muy importante. No hay otra forma que mejorar que preguntándoles sobre la calidad del evento. Muy bien, es momento de presentar a nuestra expositora, a nuestra invitada. Ella es Ingrid Sano Sánchez. ¿Sí? Alguna reseña personal. Es ingeniera pesquera, con más de 18 años de experiencia en gestión pública. Ha estado en varias instituciones de la gestión pública. Ha estado en la Contraloría General de la República, en el MINAGRI, en el Ministerio de Agricultura de Perú, en la OEFA, también ha estado en el sector privado, tanto en el sector como pesquería, industria alimentaria, eléctrico, sanitaria, gas, telecomunicaciones y otros sectores. Es consultora nacional e internacional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Tiene estudios en maestría ambiental con especialización en responsabilidad social, gestión por procesos, prevención de riesgos, inteligencia estratégica, competitividad y, por supuesto, economía circular. Tiene además estudios en otras áreas como normas de calidad en varias categorías, no voy a mencionar porque prácticamente están todas, ¿ya? Y auditora de reconocidas certificadoras internacionales como SGS, Incotec, etc. Además, es vocal del capítulo de Ingeniería Pesquera, sede Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, y también ahora es directora secretaria del Instituto de Estudios Profesionales de la Ingeniería, que es la institución anfitriona de esta actividad. Muy bien, hecha esta presentación, le voy a pedir a Ingrid, por supuesto, si se puede hacer algunos aplausos virtuales, lo hacemos y le damos la bienvenida a nuestra expositora. Ingrid, bienvenida, por favor. Te escuchamos en este tema tan interesante, economía circular, que junto a la economía del comportamiento son las dos nuevas tendencias importantísimas de la economía. Y además está en contraposición a esta economía del desperdicio, ¿no? Porque ya estábamos llegando a una economía del desperdicio y ha salido esta nueva corriente que es tan interesante, que es la economía circular. Entonces vamos a tener la presentación de unos 40-45 minutos. Por favor, las personas que quieran participar con sus preguntas, tenemos nosotros un espacio de preguntas y respuestas. Pueden hacer todas las consultas que sean necesarias, que al final nosotros con muchísimo gusto la trasladaremos a la ingeniera, a nuestra expositora, y podamos resolver alguna de las inquietudes. Bien, Ingrid, sin más palabras, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Guido. Bueno, ante todo, buenas noches con todos. Agradecerles por estar acá con nosotros, por participar de este espacio, básicamente
transferencia de conocimiento, como le digo yo, es aquel espacio en el cual podemos compartir nuestras propias experiencias. Quiero agradecer principalmente al IEPI, al Colegio de Ingenieros del Perú y a la Red IDI, que conjuntamente se ha logrado poder tener este curso, ¿no? Para todos ustedes, ¿no? A continuación, voy a ir ya poniendo el tema de las diapositivas. A ver. Ok, listo, ahora sí. Bueno, entonces, este es un tema justamente como dijo Guido, que actualmente está en boga. Es un tema bastante importante, bastante interesante, sobre todo hemos querido elegir este curso porque es un tema transversal a todas las profesiones, tanto profesiones productivas como de servicios. Y sí, el título de hoy es Economía Circular, un nuevo escenario de oportunidades, porque yo creo que las oportunidades siempre existen. El tema es ir afinando poco a poco ese conocimiento, esas cualidades, esas competencias que nos pueden llevar a poder identificar esas oportunidades, ¿no? Entonces, hoy día, conjuntamente, vamos a aprender un poquito de lo que es economía circular, que sí, definitivamente es un nuevo escenario de oportunidades. Y le pongo como un nuevo escenario de oportunidades porque el tema de economía circular, ahora vamos a ver un poquito en los antecedentes, es un tema que nació en los años 60, en los años 70, o sea, no es un tema actual, ¿no? Lo que pasa es que en el tiempo, el tema de la economía circular, y vamos a ver los diferentes modelos que se trabajan dentro del marco de la economía circular, se han ido dando de manera, digamos, individualizada y desarticulada, ¿no? Y siempre creyendo que, digamos, una adecuada gestión ambiental o una adecuada gestión de residuos sólidos solamente se lleva a cabo al final del proceso. Entonces vamos a ver que realmente la economía circular se da a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Vamos a ir viendo cómo y bajo qué modelos pueden darse. Entonces el día de hoy vamos a tocar, bueno, el objetivo del curso, básicamente algunos antecedentes muy chiquititos, las referencias normativas, es qué estamos haciendo como país con respecto al tema de la economía circular, algunos términos, definiciones y fundamentos, qué es la economía circular, sus principios y algunos modelos de negocio. Este tiempo es bastante cortito, que así que la idea es transmitirle algunos de estos conceptos básicos, cuáles son estos modelos que se vienen trabajando y como les digo yo, las posibilidades en el tema de economía circular son infinitas. Realmente son infinitas. Y en algunos casos no necesariamente se necesita una gran inversión, a veces solamente un poco de imaginación e innovación. Entonces, ¿cuál es el objetivo que nos ha reunido a todos nosotros el día de hoy? Como lo dije antes, es conocer un poquito qué es la economía circular, la definición, así como sus fundamentos, principios y herramientas que se utilizan en el desarrollo y la aplicación de este tema. Algunos antecedentes con respecto a este tema de economía circular. Todo el mundo está hablando actualmente de lo que es economía circular. Hemos visto, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente ha prestado bastante atención con respecto a esto. La ONU, la FAO también han venido hablando con respecto al tema de la economía circular, porque en el 2019, más o menos 2018, como yo le digo, en la realidad alterna, en la realidad anterior a la que estamos viviendo, participé de un evento de la FAO, organizado por la FAO, ¿no? Y lo que nos decían los representantes de Italia es que estaban bastante preocupados por el abastecimiento de alimentos a nivel mundial, ¿no? Lamentablemente, el alimento, en todos los sentidos, agricultura, ganadería, pesquería, etcétera, se está terminando. ¿Y eso qué quiere decir? Que la cantidad de alimentos o de recursos naturales que estamos produciendo se están agotando. Pero se están agotando en base a qué o en función a qué? Al rápido consumo que nosotros estamos haciendo. Se dice que nosotros consumimos de 4 o 6 veces más rápido de lo que nuestro planeta Tierra realmente está produciendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como miembros o como parte de este planeta que es nuestro, ¿no? Entonces, todos estamos hablando de economía circular, ¿no? Y la mayoría piensa que economía circular básicamente es solamente gestión de residuos sólidos. O sea, yo produzco, soy una fábrica, una industria
un campo de cultivo, una actividad ganadera, y lo único que tiene que ver con economía circular son todos los residuos sólidos que se generan de la actividad, y al final yo tengo que hacer algo con esos residuos. Bueno, les cuento que economía circular no solamente eso es un pedacito muy pequeñito de todo lo que se puede hacer con la economía circular. Y ya entran otras variables, entra la tecnología, por ejemplo, entra un poco el tema de la observación hacia el tema de la naturaleza, cómo se comporta la naturaleza y cómo nosotros podemos copiar ese comportamiento de la naturaleza e implementarlo en nuestra propia industria. Probablemente después de este curso van a haber muchas más personas que sepan sobre este tema y muchos creo yo que lo van a apoyar, porque van a ir entendiendo que dentro del lugar donde se encuentren ustedes laborando o desde la casa propiamente dicho, pueden hacer economía circular. De esta manera increíble, como les digo, desde sus casas pueden hacer economía circular, pueden contribuir con un granito de arena para que se pueda dar ese tema. Nuestro mundo no es sostenible, como se dice, o sea, hacemos sobreexplotación de muchos recursos, ¿cómo se llama? Contaminamos el medio ambiente, etcétera, y no es sostenible por errores en el diseño de los productos. Aproximadamente el 80% de los impactos ambientales nacen en la etapa de diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces cuando nosotros conceptualizamos un producto, por decirles, una conserva, ¿no? La conserva tiene una lata, tiene una etiqueta, tiene el producto en sí, ¿cómo se llama? Tiene un proceso con el exhauster, etcétera. Nosotros conceptualizamos, ok, la lata me va a permitir conservar más tiempo, tener más tiempo de vida el producto, pero la pregunta es, ¿qué hago con la lata después? ¿Nos la comemos? ¿La consumimos? Porque la pagamos. Cada vez que compramos una lata de conservas de duraznos, por ejemplo, para la cena de Navidad, que hace poquito hemos estado en diciembre, esta lata, hemos pagado por la lata, pero no nos la comemos y finalmente termina en basura. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hubiera pasado si el producto, la conserva que nosotros hubiéramos adquirido, esa lata, la podríamos consumir, la podríamos aprovechar? Porque estamos pagando ese empaque, ese envase, ¿no? Básicamente. Entonces, esas son algunas preguntas que nos tenemos que ir haciendo cada uno de nosotros en el día a día y cómo nosotros tenemos el comportamiento de consumo. Todos los que estamos aquí tenemos o un smartphone o un Android. Todos, absolutamente todos, creo. Pero realmente nos hemos puesto a pensar que para fabricar este smartphone o este Android, tanto en la pantalla como en la batería, como los componentes electrónicos o como el case, se utiliza gran cantidad de minerales, gran cantidad de componentes. Como vemos acá, hay un pequeño resumen en una diapositiva donde más o menos más de 40 elementos se necesitan para fabricar un smartphone. Entonces, estos componentes, la naturaleza nos lo da, sí, pero el nivel de utilización de estos equipos eh, cada vez va en aumento. Seguramente este mes, si no ha sido este mes, el mes pasado, a muchos de nosotros nos ha llegado un mensaje de las diferentes empresas, de Telefónica, de Claro, de Entel, etcétera, promocionando, diciendo, ya quieres cambiar tu equipo, hay nuevas ofertas de cambio de equipo, cambiemos los equipos. Y empiezan a darte nuevos modelos más bonitos, que se ve más nítida en la pantalla, etcétera. Pero la gran pregunta aquí es, ¿cuántas veces nosotros hemos cambiado nuestros equipos que todavía funcionan? Solamente porque el nuevo equipo tiene un lapicerito más, porque tiene una función más, porque tiene un aplicativo más. Y esos equipos que ya no usamos, a veces los heredamos, ¿no? O a los hijos, o a algún sobrino, o a algún ahijado, etcétera. Pero ese equipo funciona. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no nos quedamos con el equipo y lo usamos hasta el final, como digo yo, ¿no? Hasta sacarle el impuesto al equipo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con eso? Hay un comportamiento de consumismo. Y una de las actividades o uno de los sectores que tiene más consumismo es el sector textil, ¿no? Con el tema de las modas, ¿no? De las temporadas, ¿no? La ropa funciona, el pantalón sigue funcionando, la camisa sigue funcionando, pero salió la moda, ¿no? Y dentro de este tema, de la gran cantidad de elementos que se utilizan en un smartphone,
De todos estos elementos, de estos 40 elementos que hemos visto, estos elementos se han seleccionado en 3 categorías, ¿no? Los que están en rojo, que son aquellos que serían insumos que se amenazan en los próximos 100 años de ya no tenerlos, o sea, de agotar estos insumos. Dentro de ellos está la plata, está el zinc y otros más, que se utilizan en otras industrias también. Los que están en naranja se amenaza un creciente aumento del uso. O sea, la tendencia también es que estos en algún momento en el tiempo van a desaparecer. Y los que están en amarillo tienen una disponibilidad limitada, porque entendamos que muchos de estos productos son extraídos dentro del sector minero y esos recursos son limitados y no se renuevan. Y si se renuevan, tienen que pasar varios miles de millones de años. Entonces, cada vez que nosotros compramos un celular nuevo, un smartphone nuevo, estamos agotando cada vez más estos recursos. Aparte del plomo, del tema de la soldadura, y aparte, estos equipos que salen, ¿no?, de la utilización, que se convierten en residuos sólidos, tienen mucho plomo, tienen muchas soldaduras que finalmente son compuestos contaminantes al medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos comprando? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? Aparte, por ejemplo, hay muchos productos que también nosotros consumimos a veces de moda o a veces para los chicos en las loncheras. No sé si han visto, a la mano izquierda hay esta como tipo compota de pera. Este producto, las peras que se utilizan en este producto son cultivadas en Argentina. Estas peras que son cultivadas en Argentina se exportan o se trasladan hasta Tailandia, donde en Tailandia son procesadas y empacadas. Y luego son vendidas en Estados Unidos. Son más o menos 31.000 kilómetros que, ¿cómo se llama?, que recorre esta compota para poder ser consumida. Entonces, ya en este transporte de 31.000 kilómetros, la cantidad de combustibles fósiles que se utilizan para el transporte y que contaminan el medio ambiente son bastante altos. Yo me pregunto, ¿por qué este producto no se puede procesar y consumir en la misma zona, en la misma región? Habría menos impacto, aparte de la cantidad de agua que se utiliza para la cocción, para el mismo procesamiento, etc. Entonces hay muchos recursos naturales que se están utilizando para procesar esta pequeña compota de pera. Y algo similar pasará con muchos productos también. Entonces, yo les estaba contando que este tema de economía circular no es nuevo. En los años 70, básicamente, el arquitecto Walter Stagel, que nació en Suiza, empezó a describir las múltiples ventajas de los sistemas basados en la circularidad. Entonces, él empezó con el concepto de circularidad, todavía no de lo que era economía circular, sino de la circularidad de los insumos, de los procesos dentro de la economía. Y él proponía desmaterializar la economía, es decir, producir más con menos, o sea, tengo más productos con menos recursos, utilizar menos recursos ambientales y energía en los procesos productivos y reducir los desechos a través de la reutilización y el reciclaje. Él hablaba de que más que consumamos productos, tenemos que consumir servicios y no productos. Entonces, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿cómo yo consumo menos productos, pero sí servicios? O sea, ¿a qué se refería Stagel? Y aquí yo les saco todo un ejemplo, ¿no? El ejemplo de la lavadora. Igualmente, como les hice la pregunta del smartphone, ¿no? ¿Cuántos de aquí tienen lavadora en su casa? Me imagino que todos, ¿no? Para facilitar el trabajo del lavado, del secado en casa. En Estados Unidos, hemos visto, por ejemplo, muchas de las películas americanas, en Europa también, ellos tienen centros de lavado. Y aquí, felizmente en el Perú, ya en estas construcciones de edificios nuevos, edificios modernos, donde tienen áreas en comunes, que tienen la piscina, la parrilla, etcétera, ya tienen centros de lavado. Entonces va la gente con su ropa, como se llama, pone una moneda, lava su ropa y se va a su casa. O sea, no necesita tener una lavadora. ¿Cuáles son las ventajas? Porque tiene sus desventajas tener una lavadora. La gran ventaja es que, bueno, el tiempo de lavado, cómo se llama, físicamente nos facilita el trabajo, etcétera. Pero la desventaja de la lavadora es que consume electricidad. Consume gran cantidad de electricidad, consume gran cantidad de agua. Porque yo les pregunto, cada vez que lavan en la lavadora, la primera llenada de la lavadora,
que le ponen el detergente y hacen el lavado, esa agua se va al desagüe. ¿Ustedes reciclan esa agua? No, se va al desagüe. Va a la primera tanqueada, la primera cilindrada de la lavadora. La segunda es cuando ustedes están enjuagando. A veces queremos doble enjuague, porque queremos ponerle el suavizante. Ahí va la segunda cilindrada de agua que se va al desagüe. Y después ya viene la centrifugación, y hay una cantidad de agua también que se va. Esa es la segunda desventaja. La tercera, que la lavadora no es eterna, o sea, va a haber un momento en que yo voy a tener que pagar porque le hagan el mantenimiento, si se malogra tengo que cambiarle un repuesto, y hay un costo ahí. El quinto problema es que tengo que comprar detergente para lavar la ropa. Ese costo también lo asumo yo. Sin embargo, en estos centros de lavado yo solamente, y eso sí les doy precios actuales, hace poco me lo dijeron, yo más o menos pago 5 soles por una tanqueada grande de lavado. Voy al centro de lavado, pago 5 soles y me llevo hasta mi ropa hasta seca. No tengo la lavadora, o sea, no gasto en la lavadora, no asumo el costo de la electricidad, no asumo el costo del agua, no asumo el costo del detergente, no asumo el costo de la reparación. Entonces, a eso se refiere Stagel, ¿no? Invertir más, gastar más en servicios, más que en productos. Porque finalmente, todos los que estamos acá, que somos más o menos 86, cada uno debemos tener seguramente nuestra lavadora en casa. Cuando la vida útil de esa lavadora culmine, van a haber 86, bueno, después que las reparemos y todo el tema, van a haber 86 lavadoras tiradas a la basura. Somos nosotros solamente 86. Entonces, imagínense la gran cantidad, millones de lavadoras que pueden haber a nivel mundial que terminan en la basura. Entonces, ¿cuántos de esos recursos finalmente pudieron ser servicios más que productos? Stagel quería promover básicamente lo que era la economía circular, ya a través del tiempo, ¿no? Entre los actores económicos. Es así que en el año 2010, más o menos, se asocia con MacArthur Foundation. Hasta el día de hoy existe la fundación de Ellen MacArthur. Si quieren, búsquela por internet. Existe. Y ellos hacen una serie de trabajos, bueno, digamos, de capacitaciones, etcétera. Y la idea, básicamente, de Stagel era eso, ¿no? Número uno, cuantificar el potencial económico que existía en los modelos circulares. Dos, hacer convenios, alianzas estratégicas con grandes empresas, por ejemplo, con Google, H&M, Nike o Philips, para desarrollar iniciativas reales que realmente tengan un impacto en el planeta y se pueda generar el cambio. Y lo tercero era educar a cualquier nivel, a todo nivel. No necesariamente empresas formales, podían ser empresas informales, a los chicos en el colegio, a los muchachos en las universidades, en pensar a, ¿cómo se llama?, a transmitir este conocimiento de lo que es la economía circular. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como Estado con respecto al tema de la economía circular, ¿no? En el año 2019 salió el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Este plan tenía como objetivo, básicamente, incentivar diferentes temas, ¿no? Fortalecer, por ejemplo, los diferentes recursos como recursos humanos, dotar de infraestructura económica, etc. Y en el objetivo prioritario número 9, que es el último que tenemos por acá, que es este de acá, que dice promover la sostenibilidad ambiental en la operación de actividades económicas, en ese objetivo sí toca el tema de la economía circular. Entonces, en este objetivo prioritario habla, dentro de la primera propuesta, generar las condiciones para el tránsito hacia una economía circular y ecoeficiente. Y de ahí ya habla sobre el tema de las capacidades, de generar soluciones sostenibles, etc. Entonces, ya en este documento, recién en el año 2019, el Estado peruano empieza a tocar este tema de la economía circular. Y cómo este tema se empieza a trasladar a los diferentes sectores y a los diferentes ministerios. En el año 2020, el Ministerio de la Producción saca un documento que es el Decreto Supremo 003, en el cual ellos ya colocan en blanco y negro cuál es la hoja de ruta
que el sector industrial y el sector pesquero va a ir trabajando para crear estas condiciones. Y es así que lo ubica en 3 enfoques, ¿no? En el tema de la producción industrial sostenible, en el aprovechamiento del material de descarte y gestión de residuos industriales, y la innovación y el financiamiento. Y aquí lo que busca, básicamente, tanto en el sector industrial, que es bastante amplio, y en el sector pesquero, que es la parte de extracción, básicamente pesca, acuicultura, industria también dentro del sector pesquero, lo que se busca, por ejemplo, con el enfoque 1, es incentivar la producción industrial bajo un enfoque de economía circular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las empresas ya tienen que pensar desde el diseño de sus plantas y de sus procesos hacia el tema de la economía circular. Cuando diseñen o piensen en sus productos, tienen que hacerlo mirando la economía circular. ¿Qué más toman en cuenta? ¿Qué otra línea de acción? Gestionar la información vinculada a la productividad circular, generar hábitos de consumo sostenibles en el sector público, privado y la ciudadanía en general. Entonces, qué importante es el tema de los hábitos de consumo. Este tema, si bien el Estado recién está hablando del tema de economía circular, hace varios años atrás, estamos hablando 2010 más o menos, ya el Ministerio de Medio Ambiente había tomado los primeros pasos, ¿no? Con respecto, básicamente con las entidades públicas, ¿no? Con respecto al ahorro del agua, al ahorro de la energía, a que si tratar de minimizar el tema de las impresiones, o si se iba a imprimir en borradores o trabajos en borrador, que sea en papel borrador, etcétera, ¿no? Y es así que también en el Estado ha ido evolucionando hacia el tema de la tecnología, y ya hay muchos documentos que tienen firma electrónica, o sea, ya van por el sistema y no necesariamente se imprimen. Por ejemplo, esos fueron algunos de los avances desde el 2010 que el Estado ha venido haciendo. Con respecto al enfoque 2 del aprovechamiento de material de descarte y gestión de residuos industriales, la línea de acción es promover el aprovechamiento de material de descarte y la valorización de residuos industriales. Y en el enfoque 3, las líneas es incentivar la innovación y el uso de tecnologías limpias y sostenibles, y el diseño de mecanismos e incentivos para promover iniciativas innovadoras y tecnologías limpias. Pero el Ministerio de la Producción o el sector productivo no es el único que ya debería tener su hoja de ruta con respecto a estos temas. Es así que en el año 2019 se da el segundo Foro Internacional de Economía Circular. Y en esa época estaba de ministra Fabiola Muñoz. Y lo que ella comenta en este evento, ¿no? Que fue organizado por el MINAM, por el Ministerio de la Producción, la Unión Europea también, el Ministerio de Agricultura y la Municipalidad de Lima Metropolitana, lo que ella comenta, y me parece bastante acertado, es que no queremos solo negocios verdes, sino negocios rentables que apliquen la economía circular. Estos serán aquellos que saben reconocer los signos del tiempo. La economía circular no es una moda, sino la forma correcta de hacer economía. Entonces, lo que ella manifestó en este evento es que hay una manera diferente de hacer economía. Tenemos que pensar en seguir produciendo, seguir produciendo, teniendo ingresos como organizaciones, como empresas, pero desde otro enfoque. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Esa es la gran pregunta, el cómo, como digo yo. Siempre es importante que te dicen a veces las cosas que se deben hacer, pero la pregunta es, ¿cómo lo hago? Este año, en el 2021, se dio también el Foro Internacional de Economía Circular, en febrero de este año, nomás hace poquito, y el ministro de Agricultura, que es Federico Tenorio Calderón, manifestó que hay una alternativa sustentable y económicamente viable, la economía circular, en la que se prioriza el consumo responsable y la reutilización de los residuos agropecuarios para obtener nuevos productos y así reducir el impacto ambiental en la agrobiodiversidad. Pero ahí un poquito el ministro se quedó corto porque no solamente es el aprovechamiento de los residuos. Vamos a ir viendo qué otras cosas más se utilizan. Es así que tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, y muchos de ustedes seguramente han escuchado hablar de este concepto, de lo que es desarrollo sostenible. Entonces, el desarrollo sostenible nos habla de 3 temas, ¿no? Que tienen que estar en equilibrio: lo social, lo económico y lo ambiental. Y la sostenibilidad básicamente es el desarrollo que satisface las necesidades presentes, o sea, de nosotros como consumidores,
sin comprometer la capacidad de las futuras, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. Estamos hablando de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, etcétera. Garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Entonces, lo que nos está diciendo el desarrollo sostenible y la sostenibilidad es que, ok, está bien que nosotros consumamos, necesitamos consumir, necesitamos alimentarnos, necesitamos producir, pero también tenemos que pensar en aquellas futuras generaciones, que aquellas futuras generaciones tengan recursos para poderse alimentar, tengan las mismas comodidades que tenemos nosotros el día de hoy y que no se vean restringidos por escasez de agua, por desertificación, por contaminación de suelos, contaminación del mar, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos la gran obligación de dejarle el planeta a nuestras futuras generaciones en las mismas condiciones o mejor de lo que lo recibimos. Eso es nuestro compromiso como generación. Y el desarrollo sostenible nos habla también de conservar la tierra, el agua, las plantas y los recursos genéticos, no degradar el medio ambiente y que sea tecnológicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable. Entonces, ese gran compromiso de cómo le vamos a dejar el planeta a nuestras futuras generaciones, deberíamos evaluarlo, porque sí es nuestra responsabilidad. Creo que nuestros padres, nuestros abuelos nos dejaron un mejor planeta de cómo nosotros lo estamos trabajando. Entonces, creo que estamos a tiempo de revertir los impactos que nuestras propias actividades están generando. Y vamos viendo cómo lo vamos a hacer. La Organización de las Naciones Unidas, seguramente ustedes ya han escuchado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17 objetivos para transformar nuestro mundo. En septiembre del 2015, los líderes a nivel mundial adoptaron un conjunto de objetivos globales, que les llamamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada uno de estos 17 objetivos tienen metas específicas que se deben de alcanzar en los próximos 15 años. Entonces, si la reunión fue en el 2015, supuestamente tenemos que alcanzar esos objetivos hacia el 2030. Y estamos en el 2021. ¿Nos quedan cuántos años? 9 años. La gran pregunta es, ¿lo vamos a lograr? Yo creo que se está trabajando hacia eso. Y dentro de todos estos objetivos de desarrollo sostenible, hay 7 básicamente que están orientados hacia el tema de la economía circular, ¿no? Y al desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, ¿no? Tenemos el 11, que es ciudades y comunidades sostenibles. Tenemos el 12 de producción y consumo responsable. Tenemos el 9, que es industrial, innovación e infraestructura. Tenemos el 17, que son alianzas para lograr los objetivos. El 13, que es acción por el clima. El 7, energía asegurable y no contaminante. El 8 son trabajos decentes y crecimiento económico. Lo que yo creo que tenemos que entender con respecto al tema del impacto ambiental de nuestras actividades es que al quedarnos con menos recursos disponibles, al quedarnos con menos alimento, esto es inversamente proporcional, menor cantidad de recursos, mayor pobreza. Entonces, si ya el día de hoy tenemos muchos problemas con respecto a satisfacer las necesidades, hay muchos índices de pobreza a nivel mundial, entonces esta gran cantidad de pobreza, este gran problema, va a ir en aumento, porque el planeta Tierra no va a tener recursos para abastecer a todo el mundo. Va a haber mucha gente que va a morir de hambre o no va a poder acceder a agua de calidad, porque hay muchas zonas en el planeta que hay agua, pero está contaminada. Entonces, ¿cómo debemos de plantear esta situación? ¿En qué debemos de pensar con respecto al tema de la economía circular y de la gestión ambiental? La economía circular, si bien es un modelo que actualmente se está difundiendo bastante, pero tenemos primero que preguntarnos, ok, si este nuevo modelo que es economía circular, entonces, ¿cuál es el modelo que nosotros tenemos? ¿No?
el modelo económico que nosotros tenemos y el cual el día a día nosotros trabajamos y actuamos en función a ese modelo es la economía lineal. ¿Y la economía lineal qué me dice? Tienes una necesidad, extrae materia prima, produce si necesitas, lo consumes y lo que sobra lo botas. Esa es la economía que nosotros trabajamos. Es una economía de consumismo. O sea, nosotros consumimos más de lo que el planeta Tierra tiene como recursos naturales. Entonces nosotros consumimos, consumimos, consumimos y botamos a la basura los desperdicios, la lata, la bolsa, el empaque, el embalaje, etc. Y esto se ha visto aumentado ahora con el tema de la pandemia, les contaré a todos. Lamentablemente hay mucha generación de residuos que ha aumentado. Por un lado, todo lo que son EPPs por temas médicos, guantes, mascarillas, mandiles, material médico, etcétera. Se ha, ¿cómo se llama? Ha aumentado casi unas 10 veces la cantidad de estos equipos de protección personal que se están utilizando y que todos estamos utilizando, ¿no? Para el tema de, digamos, de los protocolos de seguridad por el tema de la pandemia. ¿Qué más ha aumentado? Muchos de nosotros seguramente en la época de la cuarentena nos hemos quedado en casa, bueno, nos seguimos quedando en casa y pedimos mucho delivery, o las hamburguesas, o las pizzas, o cualquier cosa para alimentación o que nos traen productos. Pero nos hemos puesto a pensar cuántos de esto que viene por delivery, básicamente en el ejemplo de la alimentación, cuánto realmente consumimos y cuánto realmente botamos. Normalmente consumes, no sé, por decirles, un pollo a la brasa. Viene el pollo a la brasa, encima viene en el envase, que ya hay la ley que ya no están autorizados estos de Tecnopor, y esta cajita está dentro de una bolsa. Y esa bolsa está dentro de otra bolsa, porque ahí le ponen el alcohol, etc. La bolsa de afuera no nos la comemos, la otra tampoco. El envase de Tecnopor tampoco. Todos esos son residuos sólidos que estamos generando. Y la cantidad de residuos sólidos que se están generando ha ido aumentando mucho más. La caja de pizza, la caja de la hamburguesa, la doble o la triple bolsa que vienen empacando los alimentos o los productos. Entre el 80 y el 99% de los productos dejan de utilizarse pasados 6 meses de fabricación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros compramos un producto, compramos un insumo y aproximadamente a los 6 meses ya no lo usamos, ya no sirve, se malogró o lo consumimos o dejó de funcionar, etc. Y es basura. Entonces lo que se está diciendo es que aproximadamente cada 6 meses, la vida útil de los productos en la mayoría son casi 6 meses, no hay más. Este modelo que nosotros seguimos utilizando es un modelo despilfarrador, como yo les decía, o sea, el nivel de consumo es cada vez más. Y ahora con el tema de las redes sociales o los negocios por las redes sociales donde te venden los polos, que te venden la ropa, que te venden no sé qué, que te venden no sé cuánto. La gran pregunta, y eso lo hice también en un curso, la gran pregunta es que muchos de los productos que el día de hoy utilizamos eh, no los utilizábamos de niños, al menos, bueno, los de mi generación, ¿no? Estamos hablando base 4, base 5, base 6. No los utilizábamos en nuestra generación. Nosotros no teníamos celular y vivíamos felices, ¿no? Llamábamos por el teléfono fijo a nuestros papás cuando queríamos, cuando nos íbamos a demorar. Hay muchos equipos que no los necesitábamos para vivir. Y lo que está pasando también con muchos de estos equipos tecnológicos, sobre todo, es que se dan bajo un término o se producen bajo un término que se llama obsolescencia programada. ¿Qué quiere decir? Que un celular, y eso es importante que se pongan a analizar, ¿cuánto les dura un celular en verdad? ¿2 años? ¿3 años? ¿Por qué un celular no puede durar 20 años? Ustedes me dirán, no, que por la tecnología, por el modelo, por el color, porque sale el lapicito, porque la pantalla es mejor. Pero realmente la función de un celular es llamar, hacer consultas a algunas redes sociales o algunos aplicativos, etcétera. O sea, ¿por qué no podríamos vivir 20 años con un celular? Porque justamente son diseñados para que duren 2, 3, 4 años. Y al final de esos 4 años tengan que volver a comprar otro equipo. Y lo mismo funciona, lo mismo pasa con los televisores, con las laptops, con las tablets, etcétera. Y eso está comprobado. Ese es un concepto que se llama obsolescencia programada.
Antiguamente, los televisores que habían en las casas, que eran de esos grandes, de tubos, duraban ¿cuántos años? 30 años, 40 años, 50 años, pasaban de generación en generación y el televisor se seguía viendo, o sea, volvía a cumplir su función. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está pasando un poco con los equipos electrónicos y con la modernidad, ¿no? También en la economía lineal genera una gran contaminación, ¿no? Como yo les vengo diciendo, plásticos no biodegradables, líquidos tóxicos, gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los resultados de la economía lineal que venimos viviendo? El valor económico añadido de este producto que es producido, digamos, en la etapa, en las fábricas, etcétera, solamente tiene un valor añadido en la primera parte, en la primera etapa de la cadena. Hay un aumento significativo de los tipos de materiales, residuos que se producen e incremento del ratio de consumo versus generación per cápita. Hay una tecnificación y aumento de costos en los procesos de gestión de residuos. ¿Y a qué me refiero? Hay muchas, bueno, hay una ley que es la Ley General de Residuos Sólidos y su reglamento, que me dice que si yo soy una industria, yo tengo la responsabilidad de disponer de manera adecuada mis residuos. Y lo que se hace es que se contratan estas empresas, los CPS. Entonces las empresas van a mi fábrica, recogen los residuos, depende si son peligrosos o no son peligrosos, y supuestamente los llevan a un relleno sanitario. La gran pregunta que yo les hago a todos ustedes es ¿cuántos rellenos sanitarios tenemos como país? ¿7? ¿6? ¿8? Tenemos 7 rellenos sanitarios, de los cuales rellenos sanitarios de seguridad que recepcionen productos peligrosos creo que hay 1 o 2. Entonces la pregunta es, ¿dónde estamos disponiendo nuestros residuos sólidos? En los llamados botaderos. Entonces, por ejemplo, si es que ustedes han ido antes, en el 2019 para atrás, para Piura, por ejemplo, vemos la gran cantidad y los cerros de basura al costadito nomás de la Panamericana. Y eso, no, eso es irnos lejos. Si nos vamos a San Juan de Miraflores, San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo, etcétera, hay acumulaciones de basura cada cierta cantidad de cuadras. Entonces, esa basura mal manejada, mal gestionada, lo que está trayendo es contaminación, enfermedades, plagas, ratas, pericotes, cucarachas, etcétera, etcétera. Y lo más lamentable es que a veces estos botaderos están cerca de colegios, donde están nuestros hijos. Entonces, esto también decae en la gran responsabilidad del Estado con respecto a la gestión de los residuos sólidos. Es responsabilidad del Estado gestionar estos rellenos sanitarios de la mano con los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales y los municipales. ¿Cuál es otro de los problemas de la economía circular? La dilución de la responsabilidad. Las empresas o los servicios a veces que también pueden generar algún tipo de impacto, creen que venden el producto y ya ellos ya no son responsables de lo que pasa con el producto o del impacto que pasa. Y realmente sí son corresponsables solidarios, porque ellos producieron ese producto que en algunos casos, por el mal diseño, no se pueden reciclar, no se pueden reutilizar, no se puede hacer un compostaje. Entonces, ellos sí son corresponsables, porque los que diseñan el producto son las empresas, es la industria. Entonces, otro de los problemas de la economía lineal es que hay una dilución de responsabilidad. También hay una disminución en el porcentaje de valorización de la cantidad absoluta reciclada con el consiguiente incremento de los envíos a vertederos. Hay muchos más problemas ya a nivel macro. Por ejemplo, el abastecimiento de recursos naturales a nivel mundial. Sabemos que hay muchos países que, por ejemplo, no tienen minerales, no tienen petróleo, no tienen gas, y estos países se corren el riesgo de que este abastecimiento, producto de la exportación o de la importación de estos recursos naturales, pueda decaer. Hubo una época en la cual, por ejemplo, los minerales subieron mucho de precio y eso también afecta económicamente la rentabilidad de los propios productos que ellos desarrollan. Aproximadamente 1/3 del total de los alimentos a nivel mundial se pierde. Y todos me preguntarán, pero ¿cómo se pierden? O sea, ¿qué pasó? ¿No los consumieron? ¿Dejaron que se malogre? ¿Qué sucedió? Bueno, el problema básicamente radica en el diseño y en la logística, que a veces no se da de manera adecuada.
Más o menos hay 1.300 millones, miles de millones de toneladas de alimentos al año que se pierden, o sea, se van a la basura. 173.000 miles de millones de metros cúbicos al año de agua que se contamina. 680.000 miles de millones de dólares al año que se pierden. Y la gran pregunta es, ¿cómo puede ser posible que hayan tantos alimentos a nivel mundial que se pierdan y el nivel de pobreza en varios países a nivel mundial va en aumento? Y peor con el tema de la pandemia. O sea, ¿por qué no se está haciendo un aprovechamiento lógico de la alimentación? Nos estamos quejando que nos estamos, y bueno, no es que nos quejemos, sino la FAO lo está manifestando, que el abastecimiento de alimentos está en peligro, está peligrando a nivel mundial y estamos botando miles de millones de toneladas de alimentos. Entonces, esto no tiene mucha lógica, no tiene mucho raciocinio cuando uno se pone a ver a veces números. Y para ser un poquito más específico en qué van las pérdidas de estos alimentos, vamos a ver esta diapositiva por grupos de alimentos. En el tema de frutas y hortalizas, más o menos el 45% se está perdiendo. En el tema de cereales, el 30%. Pescados y productos marinos, 35%. En productos lácteos, 20%. En pérdidas de raíces y tubérculos, 45%. Y en productos cárnicos, 20%. Más o menos así son las estadísticas a nivel mundial. Pero después de estas noticias que les he dado, que probablemente suene muy desalentador, pues nace este concepto de economía circular, que más que un concepto es una gestión. ¿Y qué es la economía circular? Básicamente, un buen cristiano. La economía circular se presenta como un sistema, es un sistema de aprovechamiento de recursos, donde prima la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos. Constituye un modelo de producción y consumo que pretende acercarse más a los procesos cíclicos de la naturaleza. Por eso yo les decía que en algunos de los modelos de economía circular es simplemente ver cómo la naturaleza hace un aprovechamiento de sus propios residuos, de sus propias emisiones, de sus propios procesos biológicos y bioquímicos. Entonces de aquí nace un poco el concepto. Es observar a la naturaleza cómo dentro de un sistema cíclico la naturaleza ha logrado ir evolucionando en el tiempo y ir, ¿cómo se llama?, manteniéndose también en el tiempo, ¿no? Y es acercarnos a estos procesos cíclicos mediante los cuales los residuos de unas especies se descomponen, por ejemplo, en nutrientes y son utilizados por otras especies. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que la basura o la descomposición de algunas especies le van a servir a otras especies como nutrientes, sí. Por eso es un sistema cíclico. Por eso es que estamos hablando de economía circular. Estamos hablando dentro del tema de economía circular, como digo yo, la basura de unos son los insumos de otros. Entonces, por eso les he colocado aquí esta frase, dice, de desechos a recursos. Lo que es residuo para un ciclo en alimento es alimento para otro. Y eso es lo que tenemos que tener claro. O sea, si yo soy una empresa, por ejemplo, la empresa cervecera, que luego del proceso voy a eliminar cebada, voy a eliminar, digamos, los insumos, ¿quién puede utilizar esa cebada? Porque esa cebada la botan, la eliminan, es basura. Ya utilizaron el proceso que necesitaba. ¿Quién podría utilizar esa cebada? ¿Quién podría utilizar esos granos? ¿A quién le interesa eso? Hay muchas industrias que lo utilizan en otros procesos. Los objetivos básicamente de esta economía circular o hacia dónde va orientada la economía circular, es transformar el modelo productivo de la economía lineal que hemos estado viendo. Todos los problemas de la economía lineal que hemos estado viendo. Es ocasionar menor daño al medio ambiente, es tener un límite en el consumo energético y también generar fuentes de energía limpia. No solamente ¿cómo se llama?, los recursos energéticos fósiles, sino también nueva energía, por ejemplo, la energía solar, la energía del mar, la energía del viento, que son tecnologías limpias, son energías limpias que podemos utilizar en nuestros procesos. Disminución del uso de recursos, posible creación de recursos, de riquezas, perdón, y de nuevas posibilidades de empleo. Acciones como reciclar, investigar, innovar
en cuanto a fuentes de energía renovables o la disminución de emisiones de carbono son algunos de los puntos claves que la economía circular supone como vistas a la prevención contra la contaminación. ¿Qué es la economía circular entonces? La economía circular es restaurativa, porque al continuar los ciclos biológicos, está restaurando el ciclo normal de la naturaleza, está restaurando el medio ambiente, al nutrirle al medio ambiente de aquellos nutrientes que fueron extraídos a la hora que nosotros extraímos los recursos naturales para la producción. Y es regenerativa por diseño. Es una estrategia de producción, es alcanzar o lograr reducir la entrada de los materiales y la energía, reducir la producción de desechos vírgenes y cerrar los bucles o flujos económicos y ecológicos de los recursos. La economía circular no solamente es restaurativa. La economía circular también dentro de sus prácticas nos ayuda a hacer el tema de la reducción de los residuos sólidos, reducir las emisiones de carbono, reducir el tema del efecto invernadero, logra con las empresas, trabajando de la mano, una menor inversión de capital, porque logra finalmente que las industrias, aquellos residuos que se generan, o aquellas emisiones que se generan, sean reaprovechadas. A veces se retorna al mismo ciclo productivo y en otras veces se generan ciclos productivos que económicamente se puede reinvertir en la misma organización. O sea, buscan un nuevo nicho de mercado, un nuevo ingreso de dinero, porque finalmente hemos escuchado hablar, por ejemplo, en muchos procesos productivos, que el aprovechamiento o el rendimiento de muchos productos a veces llega al 40%, al 30%, al 20%. O sea, una empresa que te diga que sus rendimientos productivos andan en el 50% o en el 60%, wow, es lo máximo. ¿Qué tal rendimiento? Y esa diferencia que realmente si yo soy una empresa que tiene un rendimiento 40%, el 60% quiere decir que yo lo voto, que no me sirve, que es basura, pero yo pagué por ese 60%, por ese 60% de insumo. ¿Qué pasó? O sea, realmente yo estoy pagando casi el doble, el triple de dinero en los recursos o en los insumos para mi empresa. Entonces, ese análisis también hay que ponernos a hacer. Es un potencial para innovar. Lo que también crea la economía circular es conceptualizar desde el diseño del producto, pero pensando en un producto de mayor duración. Y eso lo que me genera, de una u otra manera, es que la obsolescencia programada disminuya, ¿no? El equipo o el instrumento o el producto que yo adquiera dure más tiempo, logra la fidelización de mi cliente también, porque los clientes lo que quieren es comprar bueno, bonito y barato. Entonces, si yo compro un buen producto a un buen precio y me dura 5 años, 10 años, dependiendo del producto que yo compre, entonces lo que yo logro es una fidelización, porque el día que ese producto ya, después de haberlo reparado, reutilizado, etcétera, ya no sirva, salga del mercado y encima yo como empresa eh, ambientalmente responsable y económicamente responsable, me pueda hacer cargo de ese residuo de mi producto que yo he producido o generado, va a regresar el cliente a comprarme, porque va a decir, este es un buen producto, esta es una empresa que realmente se compromete, es una empresa responsable, es una empresa sostenible. El valor superior para el cliente, a eso me refiero, ese valor que el cliente está buscando, ese valor que el cliente lamentablemente con el tiempo y con la modernidad ya no lo tiene. Lamentablemente ya no lo tenemos en muchos productos. Creación de nuevos mercados para trabajos circulares también y reducción en el uso de materia prima. Entonces, al yo reutilizar los productos, reciclarlos, arreglarlos, etcétera, que vamos a ver algunos de esos conceptos o fundamentos más adelante, lo que yo logro es que la cantidad de recursos naturales que yo extraiga empiece a disminuir o le doy más tiempo al recurso para que se pueda regenerar también. Eso es lo que también tenemos que pensar con el tema de la economía circular. Y la economía circular se basa en 2 ciclos, en el ciclo biológico y en los ciclos técnicos. Los ciclos biológicos, como su nombre lo dice, trata de imitar cómo se da la biología, los ciclos en la naturaleza, donde básicamente hay una producción, hay un consumo, perdón, una producción, una utilización, etc.
Y normalmente los ciclos biológicos se basan en productos orgánicos, que puedan ser, ¿cómo se llama?, reutilizados, compostados, reinsertados a un ciclo biológico, que sus nutrientes puedan ser aprovechados, etc. Y los ciclos técnicos, y esos ciclos van, como les decía yo, para productos orgánicos, ¿no?, que se puedan biodegradar, que se puedan reutilizar. En los ciclos técnicos se basa en aquellos productos que no son orgánicos. Estamos hablando de vidrio, tela, ¿cómo se llama?, fierro, etcétera. Con estos productos no podemos hacer compostaje. No pueden entrar nuevamente a un ciclo nutricional. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago con estos productos en un ciclo técnico? Lo que yo hago es tratarles de dar más tiempo de duración durante el proceso antes de que se convierta en basura, que ya no se pueda aprovechar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con eso? Puedo repararlos, puedo reutilizarlos, puedo reciclarlos, puedo transformarlos, ¿no? Probablemente un producto fue diseñado para un fin y luego a alguien se le ocurre en el tema del rediseño o reparación o reutilización para otro fin y logra que el ciclo de vida de ese producto se mantenga mucho más en el tiempo. Entonces, todo esto que yo les vengo contando, que también hemos estado hablando de la Fundación MacArthur, todas estas ideas que hemos venido conversando lo aterrizó en un modelo que le llama el modelo mariposa. Entonces, en este modelo mariposa se logra esquematizar todo lo que yo les he venido hablando, ¿no? De la economía lineal, la economía circular, los ciclos técnicos, los ciclos biológicos, etc. Y nos da una serie de alternativas para el tema de la economía circular. Este es el modelo mariposa. ¿Okay? Entonces, como estamos viendo, como tiene la mariposa, su cuerpo, que es esta línea principal, tiene sus alitas para la izquierda y sus alitas para la derecha. Entonces, ustedes me dirán, ¿cómo funciona este ciclo mariposa? Este modelo mariposa, o sea, ¿cómo lo leo? Que ese es lo que yo les decía, el cómo. En este diagrama de la mariposa se basa en 3 principios, fundamentalmente. El primero habla de preservar y mejorar el capital natural, controlando los stocks y equilibrando los flujos de recursos renovables. Entonces estamos viendo aquí el tema de los recursos, que son renovables, hay recursos renovables y hay recursos finitos, ¿no? Y para lograr eso tengo que tener claro que algunos se van a regenerar, se pueden sustituir los materiales, se puede desmaterializar y se puede lograr la restauración dentro de lo que es la gestión del flujo de renovables y la gestión de stock. En el centro tenemos aquí, dentro del segundo principio, que me habla de optimizar el rendimiento de los recursos mediante la circulación de los productos, componentes y materiales en el uso a su máxima utilidad en todo momento en ambos ciclos técnicos y biológicos. Entonces, ustedes se acuerdan que yo les estaba hablando de la economía lineal. La economía lineal se ve representada aquí, en el centro, donde vemos el tema de fabricación de partes, o sea, extracción de recursos, fabricación de partes, fabricación de productos, proveedores de servicio, recolección, etcétera, minimización, pérdidas y externalidades negativas. Esta es la economía lineal. Y la economía circular, hacia la mano izquierda vemos los ciclos biológicos y hacia la mano derecha vemos los ciclos técnicos. Entonces, los ciclos biológicos, ¿de qué me hablan? Me hablan, por ejemplo, de la regeneración, de lograr, por ejemplo, generar con los residuos orgánicos también, como parte de los residuos de los procesos productivos, el biogás. El biogás es fuente de calor, es energía limpia, podemos producir pequeñas plantas de generación eléctrica, etc. Entonces se está aprovechando esta materia orgánica. La digestión anaeróbica también, materias primas para la extracción bioquímica. ¿A qué me refiero? Justo esta semana terminé de hacer una capacitación a una cooperativa y ellos son una cooperativa que producen espárragos. Y fue bien interesante porque, bueno, ellos tienen una serie de residuos, ¿no? Del tema del desbroce luego de cada campaña que se termina, que son 2 campañas al año. Y tiene una cantidad de desbroce de espárragos del espárrago que se produce. Entonces,
Lo que se hace, lamentablemente, así como tenemos también el problema en el tema de la caña de azúcar, es que queman ese desbroce. Al quemar este desbroce, están produciendo contaminación ambiental, o sea, están generando una gran cantidad de CO2 y están generando un impacto ambiental, un impacto a las poblaciones aledañas, etc. Y dentro del análisis que estábamos haciendo de este desbroce, que es del espárrago, el espárrago tiene dos características que a mí me sorprendió muchísimo. Tiene altas concentraciones de ácido fólico. El ácido fólico, normalmente, bueno, todos los que somos mamás y bueno, los papás que también han acompañado al embarazo de sus esposas, de sus señoras, normalmente cuando salimos embarazadas te dan inmediatamente tomar ácido fólico. Es imprescindible que ni bien te enteras que sales embarazada, tomes ácido fólico. Y otro de los nutrientes o de los componentes que tiene es que dice que tiene unos componentes para el corazón. Evita paros cardíacos, evita problemas con el corazón. Entonces, a eso me refiero con que es materia prima para la extracción bioquímica. ¿Qué pasa si de todo ese desbroce se hace un proceso dentro del tema de economía circular y se extrae ácido fólico y se extrae estos componentes que son favorables para el corazón? Estamos haciendo economía circular. Estamos aprovechando eso que se quema en extraer otros nutrientes. Otras alternativas que hemos venido conversando también es hacer, ¿cómo se llama?, compostaje, porque digamos, la nueva campaña de espárrago va a necesitar una serie de fertilizantes, de nutrientes. ¿Y dónde están esos fertilizantes, esos nutrientes? En el mismo residuo que están quemando. Entonces, aprovechémoslo. Y lo que yo les digo, podrían hasta generar una nueva alternativa de negocio, sacan sus sacos de fertilizantes, digamos, de nutrientes para, ¿cómo se llaman?, los espárragos, para los mismos asociados, para sus campos. Más o menos ellos gastan 3.500 soles por campaña en fertilizantes. Entonces, les digo, se están ahorrando 7.000 soles por hectárea, es por hectárea, 7.000 soles por hectárea se están ahorrando y encima les va a sobrar. Y eso que les sobre, los venden a sus vecinos. Ya tienen un nuevo producto, un nuevo ingreso para la propia cooperativa, un nuevo ingreso para los asociados, ¿no? Y aquellos asociados que se encuentran al día de sus pagos, pues cada campaña le llegará la cantidad de sacos que necesitan por hectárea gratis. ¿Se dan cuenta cómo vamos aprovechando cada uno de estos residuos? No, aparte tienen otros problemas también que hemos estado conversando, pero, como les digo yo, es cuestión de sentarse y observar, sentarse y mirar cómo es el proceso productivo, cómo es el ciclo de vida de mi producto, conocer bien lo que yo produzco, qué características, qué nutrientes, qué vitaminas, qué minerales, qué porcentajes de agua, para qué es favorable el producto que yo estoy haciendo. Y de ahí puedo ir viendo qué alternativas dentro del tema de economía circular yo podría producir. Este es el modelo de la mariposa, ya con la imagen de la mariposa, ¿no? Donde yo veo el tema en la cabecita, veo todo lo que son energías renovables, veo el tema de la regeneración, del reemplazar materiales, desmaterializar, restauración, flujos de stock, etcétera, ¿no? Y en este lado de la mariposa, que está viendo los ciclos técnicos, aquí vemos, perdón que me pasé, aquí vemos el tema de cuáles serían las prácticas, ¿no? El tema del reciclaje, la renovación o la refabricación, el reuso, la redistribución, el mantenimiento, etc. Entonces, cuantas más ciclos, cuantas más líneas circulares de la mariposita yo logro que el producto se mantenga, o sea, alargarle el ciclo de vida de mi producto, voy a lograr el tema de la economía circular. ¿Ok? Listo. Y aquí yo les he preparado, bueno, 2 diapositivas con respecto a ver algunos de los principios de la economía circular que hemos venido hablando. Entonces, uno de los principios, muchos de ellos probablemente los conozcan, porque yo les dije de que en el tema de economía circular había muchas cosas que estaban como que sueltas y se venían dando de manera suelta, ¿no? El residuo se convierte en recurso, dice. Todo el material biodegradable vuelve a la naturaleza y el que no es biodegradable se reutiliza. Por ejemplo, el tema del compostaje, que ya hemos venido hablando. El segundo uso, o sea, darle una segunda vida a nuestros productos, es reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores. O sea, lo que yo les venía diciendo, hay un producto que fue diseñado para un fin,
se le reparó, se le arregló, etcétera, y vino alguien y dijo, uy, pero esto yo puedo utilizarlo en, por ejemplo, las llantas de los vehículos. En esta foto podemos ver que lo utilizan para estacionar bicicletas. La reutilización, reusar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos que todavía pueden funcionar para la elaboración de nuevos productos, ¿no? O sea, el tema de la reparación. Sobre todo esto se da mucho en el tema de las computadoras, ¿no? Hay un gran ejemplo, vemos Wilson, ¿no? Algo se malogró la computadora o algo no funciona o el ventilador dejó de funcionar, vamos a Wilson. La reparación, encontrar una segunda vida a los productos estropeados, cuando arreglamos los electrodomésticos, cocinas, lavadoras, refrigeradoras, etcétera. El reciclaje, utilizar los materiales que se encuentran en los residuos. Por ejemplo, el tema del reciclaje, este término antes muchos lo utilizan en el tema del bricolage, ¿no? Cuando salían los programas del bricolage, etcétera, y se reutilizaban, por ejemplo, los pallets de madera, las llantas, etcétera. Otro de los principios económicos es la valorización, aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar, el tema del biogás que hemos venido. La economía de la funcionalidad, proponer y limitar la venta de productos en muchos casos para implantar un sistema de alquiler de bienes. Cuando el producto termina su función principal, vuelve a la empresa, que lo desmontará para reutilizar sus piezas válidas. El sistema de lavadoras puede ser una alternativa. Cuando se malogra una lavadora, la repararán y después desmontarán y reutilizarán todas las piezas dependiendo de lo que se necesite. Energías de fuentes renovables, eliminación de los combustibles fósiles para producir productos, reutilizar y reciclar, ¿no? Todo lo que es, ¿cómo se llama? Las celdas solares, la energía eólica, etcétera. La ecoconcepción, considera los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto y los integra desde su concepción. Y la ecología industrial y territorial. Lo que se habla es que en el tiempo, ¿cómo se llama? Existan ciudades, ¿no? Que utilicen como principio la ecología industrial y territorial. Y ya para ir terminando, porque creo que ya, Guido, estamos bastante fuera del tiempo, ya voy terminando. Lo que yo les quería enseñar era algunos patrones en el tema de modelo circular, ¿no? Básicamente, bueno, hoy día lamentablemente no los vamos a poder ver uno por uno, y digamos varias experiencias que se han dado a nivel mundial, pero estos patrones lo que a mí me ayudan básicamente a establecer algunos modelos, como dice su nombre, patrones en el tema de economía circular. A la fecha, aproximadamente, probablemente puedan haber algunos más, pero a la fecha se han podido identificar 17 tipos de patrones diferentes para poder implementar el tema de la economía circular. Dice, para el desarrollo de los patrones de diseño circular incorporamos el marco de las 9 R's, porque ya no son las 3 R's o las 4 R's, los principios de la economía circular, la economía azul, bien común, biomimétrica, y otras nuevas economías y se sistematiza en 17 patrones, ¿no? Cada patrón tiene su descripción. Entonces vamos a verlos un poquito más grandes acá. Y básicamente los que están en naranja, más fuertes, son algunos nuevos patrones que se han desarrollado en el tema de economía circular, ¿no? El tema de la biomimétrica, ecodiseño, biodiseño, logística reversa, simbiosis industrial, comunidades locales, productos como servicio. Otros que ya conocemos es el tema del reciclaje, del reparar, del, ¿cómo se llama?, del recursos inteligentes o regenerar, etcétera. Entonces ahí les dejo un ejemplo de algunos de estos, ¿cómo se llama?, modelos en el tema de economía circular, y ya en alguna oportunidad podríamos verlos un poquito más profundo cada uno de ellos y en qué consisten, ¿no? Y básicamente para lograr hacer estos negocios basados en la economía circular, se utiliza esta metodología, ¿no?, que tiene 5 etapas básicamente, en la cual nosotros podemos conceptualizar una idea, ¿no? Una idea pequeña, algo que se nos ocurra, ¿no? Pero la idea es cómo yo la aterrizo estructuralmente para poderla concretar. Entonces se utiliza para esta metodología, se utiliza el método también de Canvas, también el Circular Business Model, y se tiene básicamente lo importante para el tema de economía circular, como yo les digo, si es que quieren ir implementando algunos proyectos. Lo primero, conozcan bien cuál es el ciclo de proceso.
O sea, ¿qué es lo que yo hago en cada etapa? ¿Qué entra? ¿Qué sale? ¿Qué produzco? Porque de cada etapa entra algo. Agua, entra energía, que entran insumos, entran recursos, entran materiales y en muchos casos salen emisiones. Sale calor, sale vapor, en algunos casos también hay emisiones aéreas de contaminantes, de CO2, etcétera. Sale agua, por ejemplo, con restos de materia orgánica. Entonces, eso, el diagrama de flujo y todo lo que entra y lo que sale, tenemos que tener bien claro, esquematizado. Y ese es un muy buen punto de partida para poder hacer economía circular. Sé que el tiempo ha quedado bastante cortito para poder conversar más de este tema. Les agradezco a ustedes, a todos, por la atención, por la participación y por la asistencia. Y bueno, te dejo, Guido, te dejo tu palabra. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias, Ingrid. Por favor, un aplauso virtual entre todos nosotros. Qué linda presentación. Muchas gracias realmente. Y solamente me queda recordarles dos cosas. Primero, la ficha de inscripción es importante que la llenen. Y en segundo lugar, la encuesta, la encuesta. Y a propósito de la encuesta, Ingrid, la verdad que creo que efectivamente, a pesar de que nos hemos excedido el tiempo programado, no mucho felizmente, pero sí nos hemos excedido un poquito, creo que amerita hacer algo más extenso. Amerita el tema, amerita la expositora, muy clara, tienes muchas felicitaciones. Y si usted considera que le interesa el tema, profundizar en el tema, pues aproveche en la encuesta. En la encuesta hay un espacio y si no lo hay, ponga una anotación y diga, estoy interesado en un curso y ampliar esto y profundizar este tema. A continuación voy a leer algunas preguntas. Ingrid, tenemos varias preguntas, algunos comentarios. Ya he estado revisando algunos. Fíjate que ya tenemos 7 preguntas e incluso comentarios. Y si usted todavía quiere hacerle alguna pregunta, por favor, estamos a tiempo. Voy a empezar por una pregunta de Leonor. No es un comentario de Leonor y que nos los hace en dos partes y son dos casos lindísimos. Uno de ellos, ya no lo voy a leer, lo voy a resumir, que ella explica el caso que ella fue testigo de una persona que va a comprar sus truchas a un supermercado y lleva su tupper, o sea, este recipiente, ¿no? Ya utilizado previamente, seguramente en casa lo lavaron y muy bien, y lleva su tupper. Entonces el dependiente del supermercado le dice, qué bien señora, yo la puedo atender, ¿no? Y también misma Leonor, y gracias Leonor por tanta participación y tanto interés por el tema, ella misma vuelve a comentar y dice, ¿no? Que el periodo de la pandemia nos ha permitido, digamos, varias cosas, ¿no? Ver las especies en nuestros mares, la limpieza de nuestros ríos, ¿no? Porque nos han confinado y este confinamiento parece haber impactado en la naturaleza. Y comenta que ella se ha percatado, como seguramente la mayoría de nosotros, que gracias a este confinamiento no solo nos hemos percatado de lo consumistas que somos, del desperdicio que generamos, de esta economía del desperdicio que hablabas muy bien, ¿no? Y entonces ella en los dos casos pregunta y en una casi se contesta porque dice, quizás los niños, o sea, ella pregunta, ¿y a quién pedimos ayuda? Y dice, quizás los niños. Y yo coincidiría con ella, ¿no? Que los niños tienen un poder, yo soy testigo de esto, cuando mi hija era muy pequeña, la responsabilizaron como la guardiana de la naturaleza. Y ella asumió con tanto entusiasmo su papel que nos cambió a toda la familia, que cierra el agua, que apaga la luz. Entonces, y esto está ligado a lo que habíamos hablado, la economía del comportamiento. Entonces, ella pregunta, dice, ¿qué se puede hacer? Y entre ellas sugiere, ¿no? Tal vez los niños podrían ayudar, ¿no? Podrían ayudarnos. No sé si quieres comentar algo, Ingrid, de estos dos casos que nos presenta Leonor.
Muchísimas gracias, Guido. Sí, o sea, definitivamente el tema del caso de los tuppers, no sé si ustedes han escuchado en las redes sociales, hay una argentina que ella se ha autodenominado la loca del tupper. Busquen la loca del tupper, así está ella autodenominada. ¿Y qué hace la loca del tupper? Que es una historia muy bonita. Ella cuenta que ella veía cómo sus compañeros de trabajo cuando iban a almorzar llevaban tuppers o pedían comida en tupper y botaban el tupper descartable. Y lo que ella dice es, ella carga en su cartera su tupper con su comida, la consume y después la devuelve. Busquen en redes sociales y es bastante interesante el trabajo que ella está haciendo. Y lo que dice Leonor, yo también lo he visto en algunos mercados, ¿no? En la realidad alterna en 2019 hacia atrás, he visto gente que llega con sus tuppers al mercado a comprar granos, a comprar carne, a comprar pescado, etcétera, y ya los caseros las conocen, son sus caseritas, ¿no? Entonces ya saben cómo se llama, que a ellas les atienden y les colocan en el tupper, etcétera. Y me parece espectacular eso. Y yo creo que es una buena práctica que, bueno, todos deberíamos ir implementando eso, ¿no? Porque eso se evita el tema de las bolsas. Ah, porque a veces cuando te vas al mercado, que la cebolla, que el tomate, todo te da bolsita, 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 bolsita. Tú llegas a tu casa y la pregunta es, uno, ¿pudiste evitar que te den tanta bolsita? Dos, ¿qué haces con esas bolsitas? En muchos casos la botas inmediatamente. Entonces, ¿cuántos realmente las reutilizamos? ¿Era necesaria tanta bolsita, como digo yo? No es necesario, no es necesario. Nosotros podemos evitar utilizar ese tipo de recursos. Y con respecto a qué hacer, yo les voy a contar una experiencia muy, muy personal, ¿no? Yo lamentablemente no tengo jardín en mi casa y los que tengan jardín háganlo. Eh, los residuos de las verduras, de las frutas, etcétera, se me ocurrió, cuando puedo lo hago, en verdad. Si tuviera jardín ya lo haría hace tiempo. Pero sí tengo macetas. Entonces lo que hice con todos esos residuos, hice tipo compostaje en unas bolsas, ¿no? En un cooler grande que tenía, que ya me querían botar de mi casa con el cooler y todo, porque me decían, ¿qué tanto haces ahí? Y fuera de cosas, es ese compostaje, porque lo mezclé con tierra vieja, a la hora de ponerlo en mis macetas, todas mis plantitas revivieron. Entonces, los que tengan jardín, háganlo. Hagan un hueco en su jardín, ¿no? Más o menos de 1 metro de profundidad por 60 de diámetro, y coloquen ahí sus restos de fruta, sus restos de la cáscara del huevo, etcétera, y cada 2 días así lo van cubriendo y van a ver cómo su jardín va a revivir. Eso es hacer economía circular, eso es hacer compostaje en casa. Traten también de separar los residuos, ¿no? Si sabemos que los recicladores que siempre están en casa o hay algunos distritos que te dejan unas bolsas para que puedas poner tus botellas, sepárenlo, no mezclen la basura, sepárenlo porque saben que va a venir el reciclador y va a abrir la bolsa. Entonces, en vez de que haga un desparrame, porque a veces algunos recicladores hacen todo un desparrame, sepárenle su bolsita. Y a veces, aunque no lo crean, háganse amigo del reciclador. Todos los días yo saludo a mi recicladora que anda, que viene por la casa. Señora, ¿cómo está? Hoy le doy su bolsita. Ya sabe, ahí están sus botellas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es hacer cultura y no necesariamente esperar hasta los niños. Y como dicen, con el ejemplo los niños aprenden. Cuando los niños nos vean como papás, todos los días que le entregamos una bolsita al reciclador, y todos dicen, ¿y esa bolsita qué le das? ¿Le estás dando comida? No, le estoy dando sus botellas porque la señora eso lo recicla. Entonces, ¿para qué le voy a mezclar todo? Se contamina. Dale su bolsita. Y así empiezas a separar papeles, cartones, etcétera, y todo lo que es materia orgánica por otro lado. Entonces, esas son las formas que el día a día nosotros podemos hacer economía circular, ¿no? Es nuestro propio comportamiento. Claro, por supuesto. César Peña nos dice, ¿cómo rentabilizamos la gestión de los residuos tecnológicos en el país? ¿Esta gestión estará a cargo del Estado, de los privados o de las alianzas público-privadas? Pregunta. Por ejemplo, actualmente contamos con paneles fotovoltaicos y baterías alrededor de 250,000 instalados en zonas rurales y aisladas, ¿no? Entonces está preguntando qué hacer con la gestión de los residuos tecnológicos y a cargo de quién estará esto. Con respecto al tema de los residuos tecnológicos, ya existe una ley hace muchos años, ahora 8 o 10 años, en el cual
todos estamos obligados a, digamos, a destinar estos residuos a ciertos lugares. Se supone que deberían haber rellenos sanitarios de seguridad con respecto al tema de las pilas, las baterías, etcétera, que estos rellenos sanitarios serían los responsables de hacerse cargo de esos residuos, ¿no? Hace muchos años también sacaron campañas las empresas de telefonía, por ejemplo, con aquellos equipos obsoletos o cargadores, etcétera, que se ponía a poner en unos contenedores, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer desde casa? ¿Cómo se llama? Separarlos, no mezclar la basura. Y sí, el Estado tiene un rol muy importante con respecto al destino de esos residuos. El Estado tendría que tener, bueno, partiendo por las municipalidades, ¿no? Las municipalidades, que es el primer punto de contacto de nosotros como grandes generadores desde nuestra casa, ellos tienen que tener dentro de su PIGARS de su plan de gestión de residuos sólidos, dónde van a destinar estas pilas. Ahí debería estar determinado, ¿no? El Estado sí es el responsable de ver dónde se van a destinar todos estos residuos, ¿no? Porque son también Perfecto, contaminantes. perfecto, perfecto. Muchas gracias. Pepe Betancourt dice, estamos muy ilusionados con esta iniciativa. Bueno, ya somos dos, Pepe, estamos muy ilusionados. Él pregunta, ¿es la economía circular un nuevo modelo productivo que obliga al análisis y justificación del costo de ciclo de vida de los sistemas de productos para lograr la eficiencia energética con emprendedores locales? De nuevo, ¿es la economía circular un nuevo modelo productivo? Yo digo de que dentro de la economía circular hay diferentes modelos que hemos estado viendo. En algunos de ellos no es nuevo, ya existía hace mucho tiempo. Lo que pasa es que yo creo que la economía circular lo que ha hecho es articular, ¿no? Se daban de manera muy dispersa, ¿no? Las 3R, que las tecnologías limpias, porque empezó todo este tema también con las tecnologías limpias o las LMP, donde salieron normas que les obligaban a empresas a producir de manera más limpia. Es así que hubo todo un cambio de la tecnología de la producción de harina y aceite de pescado, de la tecnología de los años 60, y ahora ya los secadores son indirectos, etc. Yo creo que no es nuevo. Algunos modelitos dentro del tema de economía circular sí. No es nuevo. Yo creo que es este nuevo diseño o esta nueva visión lo que ha logrado es estructurarlo, ¿no? Y realmente enfocarnos en que nosotros somos responsables de la gestión de todo lo que son los recursos, el aprovechamiento y el impacto que ellos causan en el medio ambiente. Yo creo que se empezó a estructurar, está mucho más estructurado y creo que va a evolucionar mucho más, ¿no? Porque de estas tecnologías que hemos hablado, pues hay otras mucho más nuevas y con todo el tema de la innovación se está generando nuevas alternativas sobre todo. Entonces la innovación también está generando que haya nuevas ideas, nuevos modelos de economía circular. Buenas noches. Felicitaciones a la ingeniera Ingrid por su excelente ponencia, nos dice Domingo Contreras. Coincidimos, Domingo. Dice, ¿podría mencionar si ese es lo mismo la economía circular con lo que es la economía espiral? Y además agrega, dice, ¿qué concepción o modelo detalla el Allen Causai? Una traducción, si me permiten, es el buen vivir en quechua, ¿no? El buen vivir. Espero que esté haciendo un buen trabajo, Domingo, como traductor. Bueno, entonces él pregunta, ¿no? Dice si hay una diferencia entre economía circular y economía espiral. A ver, Domingo, con respecto al tema de la economía espiral, no he escuchado, tengo que ser sincera, no he escuchado el tema de la economía espiral. Yo me imagino que no está encausada porque dentro de todo lo que yo he investigado y estudiado no hace referencia a eso. Habla de la economía azul, por ejemplo, ¿no? De la economía verde, de la economía de energías limpias, ¿no? Etcétera, pero o de, ¿cómo se llama?, de bioenergética, etcétera, pero como economía espiral no lo he escuchado. Con respecto al tema del buen vivir, justo hoy día hablando con una amiga que tiene su novio que es portugués, me habla de que en Portugal se está estilando mucho, él tiene unas hectáreas de terrenos, y lo que él está generando es hacer, digamos, dentro de su terreno, y eso está generándose mucho en Europa, actividades autosostenibles.
¿Qué es lo que está haciendo la gente en Europa? Y hacia eso va, hacia el buen vivir. Está autogenerando, por ejemplo, sus propios cultivos para el autoconsumo, está haciendo el aprovechamiento de aguas residuales de sus baños, de la cocina, ya tiene, ¿cómo se llama?, un biodigestor dentro de su terreno, etc. Entonces, lo que están desarrollando diferentes, digamos, a nivel de Europa, son estas diferentes actividades que lo que hace es de una u otra manera dejar de ser dependiente de actividades productivas, etcétera. O sea, él va a llegar un momento que en su terreno, en su casa, va a poder comer, tener agua, electricidad y todo es autogenerado. Entonces sí, es el tema del buen vivir, porque la idea es que a la corta o a la larga nosotros podamos seguir consumiendo alimentos que no se encuentren contaminados, porque el suelo no está contaminado, que podamos consumir, seguir consumiendo agua de buena calidad, porque sabemos que a nivel país, a nivel Perú, sobre todo en la costa, carecen mucho de agua, pero la pregunta es, ¿qué tipo de agua también tienen? Porque el agua que le llega de las cisternas en algunos casos es agua contaminada. Entonces, esa es la idea, es el buen vivir. Al final de cuentas, es la calidad de vida que como seres humanos nos merecemos, ¿no? Y no solamente nosotros, sino nuestras siguientes generaciones. Como siempre, les recuerdo que tienen que llenar la encuesta, por favor. Es muy importante para todos nosotros, los organizadores, y también la ficha de inscripción. Bien, tenemos la pregunta de Blas Saavedra. Dice, siendo las universidades los semilleros de los profesionales, ¿cómo la están integrando en las estrategias del desarrollo del tema? Es decir, ¿qué se está haciendo en las universidades sobre este tema, Ingrid? Bueno, esa pregunta justamente creo que es acertadísima. Uno de los patrocinadores del evento de hoy es la Red IDI. La Red IDI es una incubadora de proyectos, ¿ok?, de diferentes temas, pero las universidades básicamente lo están enfocando, o sea, a nivel de bachillerato, a nivel de carreras universitarias, hasta donde yo tengo conocimiento, todavía no lo han incluido. Lo están incluyendo en algunos cursos a nivel de maestrías y doctorados. Pero las universidades lo que están haciendo son las incubadoras de proyectos. Entonces, por ejemplo, la red IDI es una red que involucra a la Universidad Agraria, a la UNI, no sé ahí, César, si me puedes ayudar, Agraria, UNI, San Marcos. San Agustín de Arequipa, San Esteban de Cayetano Heredia y la Universidad Católica. San Ok, Marcos, la muchísimas gracias, César. Entonces, en esos incubadoras de proyectos que están teniendo estas universidades y a otras universidades más, ahí sí están incluyendo el concepto de economía circular. Por ejemplo, en fondos no reembolsables, por ejemplo, caso Penipa, Procompite, Concitec, etcétera, en algunos casos también están incluyendo el concepto de economía circular, ¿no?, como parte de los proyectos. Pero, digamos, a nivel de bachillerato, ¿okay?, todavía no tengo conocimiento que lo están incluyendo. A nivel, digamos, de universidades, de colegios, etcétera, institutos hablan pues del reciclaje, de las 3 R's, todavía están en esa época, ¿no? Todavía no, pero en otros niveles sí lo están incluyendo. Yo me imagino que eso tendrán que revisar las universidades con respecto a cómo son las carreras y los cursos, y tendrán que incluirlo, ¿no? Y en todas las carreras, ¿no? Porque esto es un tema transversal. Claro, Berenice Vega nos dice, con la experiencia que tiene, ¿en cuánto tiempo se puede implementar la economía circular en una industria? Mira, ese depende, bueno, siempre la respuesta, ¿no? Depende de la industria. Mira, puedes tener proyectos muy chiquitos, por ejemplo, el ejemplo que les di del tema de los espárragos, ¿no? Esta es una actividad que se podría estar implementando, no sé, pues en 3 meses, en 4 meses. En el tema de, por ejemplo, un gran problema que tuvieron el sector de conchas de abanico, en el tema de maricultura, fue con todos los boom que hubieron en el tema de maricultura de la concha de abanico, es que las valvas, o sea, la parte de afuera, lo botaban, ¿no? Se eliminaban, contrataban la EPS supuestamente, y esta empresa se iba a encargar de llevarlos a un relleno sanitario. Bueno, si nosotros nos vamos a Sechura, a Piura, pues si vamos por la carretera vemos grandes cerros de valvas de hace 20, 30, 40 años. Entonces ese fue un gran problema que tiene este sector industrial. Con uno de los proyectos de Penipa, si es que no me equivoco, lograron hacer un producto dentro del tema de economía circular
hicieron ladrillos, pero ladrillos no estructurales. Entonces, como parte de los componentes de un ladrillo, del conglomerado, molieron esta valva, etcétera, y pusieron otros componentes, sacaron unos ladrillos que se utilizan, por ejemplo, en los estacionamientos o en los jardines. No sé si han visto unos que son grises así en forma de cruz, etcétera. Entonces, eso fue otro de los temas. Ahora, con respecto al tema de economía circular, yo siempre les he dicho, cuando yo he dado algunas charlas, etcétera, ¿cómo yo sé qué hacer en economía circular? O sea, ¿hacia dónde me voy? Número uno, analicen internamente en la organización cuáles son sus problemas. Porque siempre van a tener problemas de desperdicios, de basura, de residuos, de rentabilidad, etc. Uno, analicen sus problemas. Y dos, toquen en la puerta a sus clientes y pregúntenle qué problemas o quejas tienen de la empresa. Ahí está la solución de sus problemas. Ahí está su fuente de información. No se vayan muy lejos. Las quejas es una fuente riquísima de información. Ahí pueden ir viendo qué temas se pueden producir. Bueno, y en el caso, otra de las fuentes puede ser pues la OEFA, ¿no? La OEFA cuando llega al tema de la fiscalización ambiental y les pone sus multas o les deja observaciones, esa es una muy buena fuente también de información. ¿Qué cosa no estoy haciendo bien? Entonces, hacia eso podríamos enfocar nuestros proyectos de economía circular. Bueno, hay varias felicitaciones. Leonor, Luza Astocóndor, Miluscat felicitan por la excelente ponencia, pero Víctor Hugo Rollero pregunta, dice, ¿por qué si CESAT y IMARPE no están utilizando las imágenes satelitales en tiempo real para el control de la pesca y de la biomasa, me imagino? De la masa, dice. Muy bien, ¿qué le decimos a Víctor Hugo, Ingrid? A ver, Víctor Hugo, el tema del CICESAT, ese es un tema de hace años. En el tema del CICESAT, o sea, el CICESAT funciona con una convergencia de 4 satélites a nivel, ¿cómo se llama?, espacial. Y el tema es que cuando estos satélites no se encuentran, digamos, en una dirección, ¿no?, correspondiente, los tiempos de demora de las imágenes a veces pueden tardar 10 o 15 segundos más. Ese es por un lado el problema. Por el otro lado, ¿cómo se llama? El Ministerio de la Producción debería ya actualizar sus equipos, ¿no? Porque este tema de lo del CICESAT está desde el año, no sé, como que 95, si es que no es antes, más o menos, 95, sí, un poco, sí, no, miento, 2005 más o menos, 2005. Con Rafael Rey creo que se hizo este tema del sistema del CICESAT. Entonces, ahí también hay un problema porque, ¿cómo se llama? Las empresas que hacen el servicio del CICESAT son las mismas hace todos estos años. Entonces, probablemente el método del track que le dicen en este sistema del CICESAT debería de mejorar la tecnología. Y el otro problema es que también, por ejemplo, bajo el esquema de la fiscalización o de la supervisión, uno de los principales problemas que se tenía con el CICESAT es que a veces las embarcaciones pesqueras le ponían una olla récord en la antena y eso paralizaba la transmisión. Entonces yo creo que con respecto a estos sistemas hay que modernizarlos un poco más. Hay otros sistemas de control, creo que podrían ser más eficientes, complementarios. Y uno de los modelos es, por ejemplo, el tema de cámaras a bordo. Las cámaras a bordo ya se pueden implementar. Y muchos me dirán, pero ¿cómo hago la transmisión por Wi-Fi? Puede ser muy caro. Ya no es muy caro. No se utiliza transmisión por Wi-Fi, se utiliza transmisión satelital. Y ya cada vez es mucho más barato y mucho más moderno. Entonces, ya con cámaras a bordo, yo puedo ver desde un centro de control que podría implementar el Ministerio de la Producción las acciones que se llevan a cabo dentro de la misma embarcación. Había un proyecto, hasta donde yo tengo entendido de ese tema. Muy bien, dos últimas preguntas. Empecemos por orden. Javier Canchano dice, ¿conoce de alguna prospectiva que se haya hecho para estimar o visionar el estado o situación en la que llegaríamos en el Perú de no aplicar la economía circular? O sea, ¿cuál sería el impacto de no aplicar la economía circular? Ello, dice, serviría para culturizar mejor a la población, es decir, por lo menos sensibilizar, ¿no? Me imagino que esa es la idea de Javier. ¿Qué le decimos a Ingrid? ¿Se ha hecho alguna medición de cuál serían los costos de no implementar y aplicar la economía circular? Más que estudios de los costos, es un estudio, digamos, indirecto.
pero sí nos dan una variable. La vez pasada estaba viendo un material del Ministerio de Medio Ambiente con respecto al tema de la gestión de residuos sólidos. Y justamente el problema de la falta de rellenos sanitarios y de los botaderos. Entonces ahí hablaba de las grandes miles de toneladas de basura que se generan por municipio, porque ese estudio está dado por municipios, a nivel Perú, ¿no? Y el impacto que se está generando, porque hay un impacto ambiental y un impacto de salud ya en algunos lugares. Entonces, ahí con respecto al tema de la generación de residuos, sí, este estudio nos puede dar alguna información de manera indirecta, ¿no? Porque son miles de toneladas que se generan municipalmente, mensualmente. Entonces es bien crítico. No tengo en la cabeza ahorita los datos, pero era bastante interesante lo que decía esto, ¿no? Y el problema que a veces tenemos es que hay algunas municipalidades que no tienen su plan de gestión de residuos sólidos, su PIGARS, y en otros casos también me han comentado de que hubo ya hace algunos años atrás un gran proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo con respecto a la implementación de nuevos rellenos sanitarios, ¿no? Y lamentablemente en algunos casos las municipalidades o los gobiernos provinciales ponían a veces algunas trabas o a veces las mismas poblaciones, ¿no? Que no quieren que les pongan cerca a sus casas un relleno sanitario. Pero cuando un relleno sanitario es bien gestionado, bien utilizado, las mismas poblaciones se benefician, por ejemplo, del biogás, de la electricidad, etcétera, ¿no? Y puede ser un nicho de ingresos económicos también, ¿no? Entonces, los datos como tales no los tengo, pero ese estudio es bastante interesante. Podría buscar el estudio y ponerlo a disposición porque es del MINAM. Perfecto. Última pregunta de Fernando Anaya Meléndez. Él dice, yo realizo eso en casa. Se refiere a que utiliza los residuos orgánicos para compostarlo en mi jardín. Para eso hago segregación en la fuente. Ahora dice la pregunta, ¿cómo se puede hacer economía circular en una sociedad donde existe corrupción y un capitalismo salvaje? ¿Es necesario que la sociedad cambie o por un modelo más social y democrático? Muy buena pregunta. Sí, pues la variable de la corrupción. Yo creo que en el tema bueno, la corrupción lamentablemente siempre ha existido y siempre va a existir, pienso yo, ¿no? Pero es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos hacer que esta corrupción sea lo mínimo, porque lamentablemente la corrupción pienso yo que no va a desaparecer, tenemos que lograr que sea lo mínimo. Ahora, si bien hay grupos económicos, grandes grupos económicos y de interés, las evidencias nos dicen de que en algunos casos, con el tema de la economía circular o de temas de, por ejemplo, de responsabilidad social o temas ambientales, una de las cosas que más les interesa a ellos es la reputación. Y ellos están trabajando, en algunos casos, el tema de la economía circular, el tema de responsabilidad social, empresarial, etcétera, por la reputación. Sí están haciendo cambios ellos por la reputación. Porque a estas empresas grandes, no voy a decir nombres, no les interesa que su reputación o su nombre se vea manchado, sobre todo entendiendo que a nivel mundial algunas de estas empresas ya han abierto filiales en otros países, sus clientes es Europa, sus clientes es Estados Unidos, y sabemos que tanto Europa como Estados Unidos son, ¿cómo se llama?, abanderados del tema de la economía circular. Entonces, como clientes, ellos le dejarían de comprar a empresas cuya reputación se vea manchada por una mala gestión ambiental. Entonces yo creo que sí están haciendo sus esfuerzos, tal vez no por el mismo interés de nosotros inicialmente, pero sí lo están haciendo, sí hay evidencias de ello, hay algunos proyectos que se han venido desarrollando. Y yo creo que van a seguir desarrollando, invirtiendo, porque también el tema aquí de la economía circular, si tú lo manejas bien y lo direccionas bien y haces un balance económico, un buen análisis económico, sí te das cuenta que como empresa ahorras. Y si no logras ahorrar, o más bien dicho, sumado al tema del ahorro, tienes mayores ingresos, porque estás haciendo un uso eficiente de tus recursos. Y a lo que ellos sí les interesa en el tema, digamos, de la inversión, es que tenga un retorno a esa inversión y que gasten menos, que tengan más ahorros. Entonces sí hay evidencias que este modelo sí resulta.
sí les genera ahorros y en muchos casos mayores ingresos. Y con respecto al tema del tema de la corrupción, yo creo que el minimizar la corrupción comienza por nosotros como ciudadanos, de no darle un sencillo al policía, de botar la basura en los tachos, y si no hay tacho en la calle, guardamos los papelitos de los caramelos o de los residuos para botarlos en casa, de no botar los residuos o las botellas de plástico por la ventana del carro o de la combi. Yo creo que eso también es economía circular, ¿no? La responsabilidad es de uno, comienza por uno. Bien, pregunta de último minuto, Ingrid. Acaba de llegar una pregunta, pero Marina Chávez Ramírez te felicita, lo mismo que Víctor Hugo Rollero, pero Jen pregunta, ¿tenemos algún caso, por ejemplo, de aplicación de inteligencia artificial como soporte de alguno de los modelos mostrados? ¿Conoces de algo de esto? Como inteligencia artificial, a ver, yo he visto varios modelos en el tema de economía circular que desarrollan, por ejemplo, aplicativos, ¿no? Hay el tema del aplicativo del servicio de la lavadora, por ejemplo, por eso les digo que me da bastante, porque el tiempo ha sido bastante corto, yo tenía bastantes ejemplos de temas de desarrollo de aplicativos. Por ejemplo, en Europa se ha desarrollado un aplicativo con respecto al tema del modelo de la lavadora. Entonces, la gente que quiere ir a lavar su ropa, mediante un aplicativo se para consulta, cita, etcétera, y vas a lavar esto. Hay otro modelo con respecto a temas de aplicativos, de lo que le llaman logística inversa, en el cual en la logística inversa se han agrupado empresas como Procter & Gamble, Pepsi, etcétera, y, por ejemplo, nosotros consumimos champú, consumimos, por ejemplo, detergente en botella, reacondicionador, lejía, implementos de limpieza, etcétera. Ponte que consumimos todos productos de Procter & Gamble. Entonces, mediante un aplicativo, se llama Boop, creo, Boop, algo así el modelo. Entonces, mediante un aplicativo, tú solicitas todos estos productos, ¿ok? Entonces viene una caja así parecida a la de Rappi, con todos esos productos nuevos. Pero a cambio, tú le tienes que dar todos esos envases de esos productos que tú has consumido. Entonces, ahí mediante el aplicativo, haces dos, ¿no? A la vez, puedes combinar. Haces el aplicativo, porque haces el requerimiento, todo, separas todo, y el otro es haces el tema de la logística inversa, porque en la logística inversa lo que se quiere es que realmente tú pagues por el producto. Entonces, al devolver tus envases, los nuevos productos que tú estás, digamos, recepcionando, tú estás comprando el producto, o sea, el champú, no la botella, porque al final vas a devolverlo y esas botellas entran a un proceso dentro de Procter & Gamble que lavan las botellas, etcétera, y las reutilizan, ¿no? Ellos tienen una cantidad de veces que lo pueden reutilizar. Entonces, en ese caso sí hay, digamos, sí he visto más el tema de los aplicativos y otra cosa de tecnología. No, eso básicamente, el tema de los aplicativos, ¿no? Muy Ujú. bien, los envases retornables. Tenemos que regresar a los envases retornables. Y bueno, llegó el momento de agradecer, por supuesto, a nuestra expositora, pero vamos a pedirle al ingeniero César Pongo que no solo clausure, sino que nos invite a las próximas actividades del IEPI, que siempre estamos haciendo varias cosas. Y si usted está contento con esta exposición y estas presentaciones, pues recomiéndenos y acompáñenos en las siguientes. Muchísimas gracias por mi parte. César, por favor, adelante. Muchas gracias, Guido. En primer lugar, agradecer a Ingrid, ha sido una exposición brillante, he estado tomando nota de muchas cosas, y también felicitar a los asistentes, porque veo de que tienen mucho interés en estos conceptos tan importantes para beneficio de la humanidad. Yo creo que el tema, un nuevo escenario de oportunidades, fue un título realmente muy atractivo, muy que quiero conocer, quiero saber de qué se trata, ¿no? Y también nos ha, a lo largo de la exposición, creo que a todos nos han generado ciertos desafíos. Tenemos que hacer algo, tenemos que ser parte del cambio para contribuir con una sociedad más justa, una sociedad, como se ha mencionado, sostenible, crecimiento económico, cuidado del medio ambiente, el bienestar social, gastar más en servicios que en un producto. Yo creo que nos estamos llevando varios tips,
varios tips, ¿no? Y sobre todo para un mejor uso de los recursos. Y efectivamente, esto no es nuevo, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, yo vivía en una hacienda azucarera, y la melaza, que era el último producto del proceso, se usaba para regar las calles, para que no levante polvo. Hoy día, ¿ustedes creen que se hace eso? No se hace, porque esa melaza se usa, no desde ahora, ya hace muchos años, para producir el ron. El bagazo en la misma hacienda, que antes se usaba como combustible, lo cual era, de alguna manera se estaba reciclando, se usa también para hacer tableros aglomerados. Es decir, que el tema del crecimiento económico es muy importante, ¿no? Es muy importante. Igualmente, el tema de los relaves mineros. Hay investigaciones que ahora quieren convertir parte de los relaves en ladrillos. Y eso significa, pues, un proceso, un recambio interesante, ¿no? Cuando hablaban de responsabilidad social, yo me acordé, yo trabajaba en Hewlett Packard, y esta empresa a nivel mundial recolecta los cartuchos de tinta, que se quedan incluso con un poco de tinta, los colecta a nivel mundial y luego los procesa. La tinta la vuelve a utilizar y el plástico lo usa para generar cercas, para lo que son casas, ¿no? Para cercar una casa. Y eso quiere decir que las empresas tienen ese sentido de responsabilidad, pero no solamente responsabilidad, les sirve como utilizar reusar parte de los productos, ¿no? Creo que definitivamente nos llevamos un gran desafío. Ingrid ha mencionado algo que me gustó mucho, que es la observación. Yo creo que todos nosotros, debemos ser muy observadores en las cosas que podemos hacer mejor en nuestros domicilios, en nuestros trabajos y también en cómo podemos aportar a la organización observando dónde se puede mejorar. Y para eso entra a tallar lo que es la innovación. La innovación, yo creo que muchos de los aquí presentes son innovadores, estoy seguro, y se están llevando muchas ideas de lo que podría ser una oportunidad de negocio, porque creo que también lo mencionó una persona, una ministra, son oportunidades de negocio y ustedes, todos los emprendedores, están ávidos de coger algo. Y la regla de oro, y Guido lo sabe, y Ingrid lo sabe, la regla de oro es encontrar una necesidad, solucionarlo y que alguien esté dispuesto a pagar. Eso cierra esa opción del emprendedor. Así que bueno, observar, por ejemplo, si muchos de nosotros de repente sí tenemos familia en la sierra, en las provincias, y a veces uno ve las naranjas que se pudren. ¿Por qué no convertirlas en mermelada? Hay que dar la idea de ver cómo se puede hacer. Y para la casa, cuando uno va a comprar el pan, de repente ya ir con su bolsa para no tener que estar utilizando. Así que bueno, también nosotros hemos visto la semana pasada un emprendimiento que utilizaba sensores para los grifos de agua, de manera que no se pierde el agua. Cuando uno pone la mano, sale el agua y en ese momento se lava y se sale. Y además ayuda a la protección contra esta pandemia que nos ha afectado muchísimo. Pues bien, los invito a estar cerca a las convocatorias que vamos a estar haciendo. Es muy probable que hagamos un curso, ya no un taller, sino un curso, ¿no? Que puede significar módulos, ¿no? Ir desarrollando los módulos que nos han mostrado Ingrid para sacarle mayor provecho. Así que vamos adelante. Felicitaciones nuevamente a los participantes. Felicitaciones a Ingrid, a Guido y por supuesto a María Quiroz, que nos está acompañando, y el asistente acá del IEPI, y al equipo, el ingeniero Darío, ¿no? Que nos acompaña, con su asistente que nos da el soporte tecnológico para lograr que esta conferencia y todos los eventos sean realidad. Así que bueno, sin más ni más, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima reunión.
Muy buenas noches.